El Consejo Galáctico había existido durante 12.000 años. Era un gran grupo de 347 especies alienígenas diferentes de 2 galaxias. Durante todo ese tiempo, habían conocido muchas civilizaciones nuevas. Algunos eran comerciantes pacíficos. Algunos eran guerreros. Algunos tenían una tecnología increíble, pero ninguno de ellos preparó al Consejo para reunirse con los humanos. El capitán Jake Morrison se encontraba en el puente del UNS Defiant. Esta fue la primera nave humana construida para la diplomacia del espacio profundo. Miró por la ventana y observó las coloridas nubes nebulosas que pasaban a la deriva. Entonces lo vio. La estación principal del Consejo Galáctico apareció frente a ellos. Se llamaba el Refugio de la Unidad. La estación era tan grande como la luna de la Tierra. Miles de millones de extraterrestres vivían en su interior. La comandante Lisa Chen estaba junto a Morrison. Ella era su segunda al mando. Antes de unirse a la Marina Espacial, había servido en la Flota del Pacífico en la Tierra. Sus instintos le decían que algo andaba mal en esa reunión. Los extraterrestres estaban escondiendo algo. El teniente Kyle Stevens trabajaba en la estación de comunicaciones. Se giró para mirar al capitán. Su voz era tranquila y profesional. Estamos recibiendo un mensaje del equipo diplomático del Consejo. Quieren que atrasemos en la base 74 Alfa. Morrison asintió con la cabeza. Diles que estamos de acuerdo y empieza a movernos allí. Luego llamó a ingeniería. ¿Cómo están todos nuestros sistemas? El ingeniero jefe Danny García revisó sus pantallas. Todo parece bien, señor, pero tengo que decirle que su estación produce cantidades increíbles de energía. Nunca había visto números como estos antes. Lo que la tripulación no sabía era que su llegada había causado grandes problemas para los líderes militares del Consejo. Los extraterrestres habían estado observando la Tierra desde lejos durante 3 años. Comenzaron a observar cuando los humanos hicieron explotar por primera vez una bomba atómica. La regla normal era esperar hasta que una especie inventara un viaje más rápido que la luz antes de establecer contacto. Pero los humanos habían sorprendido a todos. Construyeron motores FTL mucho más rápidos de lo que nadie había previsto. En la sala de guerra del Consejo, el comandante supremo Veslar estaba sentado en una gran mesa. Era un corín, lo que significaba que era muy alto, con piel y antebrazos grises. Su especie había sido la principal fuerza militar del Consejo durante 6.000 años. Nunca habían perdido una guerra importante. Pero ahora Vexelar se sintió preocupado al leer informes sobre los humanos. Su asistente se llamaba Lizara. Ella era una vidiana, lo que significaba que era delgada y se movía con mucha gracia. Señaló un holograma que flotaba en el aire. Comandante, necesita ver esto. Estas son las capacidades militares de los humanos según lo que hemos observado. Vexar vio vídeos de guerras humanas a lo largo de su historia. Vio batallas que cubrieron todo su planeta. Vio armas que podían matar con terrible eficacia. Vio soldados luchando en condiciones que matarían a la mayoría de las especies alienígenas. Lo que más le perturbaba era cómo los humanos podían ser extremadamente violentos pero también mostrar un control notable. Sabían cuándo luchar y cuándo detenerse. Vexelar señaló imágenes que mostraban a soldados humanos realizando misiones increíblemente difíciles. A estos guerreros, ¿cómo los llaman los humanos? Lizara revisó su computadora de traducción. Según nuestros programas de lenguaje, los humanos los llamamos fuerzas especiales o unidades de élite. Tienen muchos grupos diferentes. Navy SEALs, Delta Force, Special Air Service, Spetsnaz y docenas de otros. Cada nación humana tiene sus propias unidades especiales. Estos guerreros representan menos del 1% de todo el personal militar humano. Los 4 ojos de Vexalrar se abrieron de par en par por la sorpresa. ¿Solo el 1%? ¿Y qué pasa con el resto de soldados? Lizara miró su panel de datos. Los humanos los llaman fuerzas regulares o simplemente regulares.
Estos soldados constituyen casi la totalidad de su estructura militar. El comandante supremo sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Su especie rara vez sentía miedo, pero él lo sentía ahora. Si solo el 1% de los soldados humanos fueran considerados especiales, ¿qué podría hacer el otro 99%? El pensamiento lo asustó. De vuelta en el Defiant, Morrison y Chen se prepararon para reunirse con el equipo diplomático del Consejo. Morrison arregló su uniforme de gala para que luciera perfecto. Chen revisó su pistola sin pensarlo. Era solo un hábito de años de servicio militar. Chen le hizo una pregunta a Morrison. ¿Crees que serán amigables con nosotros? Morrison sonrió un poco. Solo hay una manera de averiguarlo, comandante. Aunque tengo la sensación de que estamos a punto de aprender muchas cosas nuevas. Lo que ni Morrison ni Chen entendieron fue que la galaxia también estaba a punto de aprender cosas nuevas. Los extraterrestres pensaron que sabían qué esperar de los humanos. Habían estudiado la Tierra desde lejos. Habían observado las guerras humanas y la paz humana. Habían visto desarrollarse la tecnología humana. Pero observar desde la distancia y encontrarse cara a cara eran cosas muy diferentes. El Defiant avanzó lentamente hacia la bahía de atraque. La bahía era enorme. Podría albergar 50 barcos del tamaño del Defiant. Cientos de naves extraterrestres estaban estacionadas en filas ordenadas. Algunos barcos parecían estar hechos de cristal. Otros parecían criaturas vivientes. Algunos brillaban con luces extrañas. La variedad era asombrosa. Morrison observó atentamente el procedimiento de atraque. Había comandado barcos durante 15 años, pero esto era diferente. Este fue el primer contacto con toda una civilización galáctica. Todo lo que la humanidad hiciera ahora sería recordado para siempre. La presión era enorme, pero Morrison se sentía preparado. Su tripulación también estaba lista. En la sala de guerra, Bexar continuó estudiando los archivos humanos. Leyó sobre la historia de la humanidad. Habían luchado en guerras durante miles de años. Pero también habían construido grandes civilizaciones. Crearon arte y música. Exploraron su mundo y luego alcanzaron las estrellas. Eran criaturas complicadas. Eso los hizo impredecibles. Eso los hacía peligrosos. Lisara trajo más información. Comandante, tengo más datos sobre los métodos de entrenamiento humano. Su entrenamiento militar básico dura entre 8 y 13 semanas, dependiendo de la rama del servicio. Durante ese tiempo, los reclutas aprenden combate físico, uso de armas, habilidades de supervivencia y pensamiento táctico. Después del entrenamiento básico, reciben instrucción más especializada para sus trabajos específicos. Bessler pensó en esta información. Nuestros guerreros se entrenan durante 6 ciclos estándar antes de ver combate, y los seleccionamos de familias que han sido criadas para luchar durante muchas generaciones, pero los humanos solo aceptan. Voluntarios. Cualquiera puede unirse. Lisara asintió. Sí, comandante. Tienen estándares físicos y mentales mínimos, pero cualquier ser humano que cumpla con esos estándares puede intentar unirse a su ejército. No utilizan programas de mejoramiento genético. No tienen un elenco guerrero. Solo entrenan a ciudadanos comunes para ser soldados. Esta información preocupó aún más a Bessler. La fuerza militar más poderosa que jamás había conocido estaba formada por gente común. Sin ventajas genéticas, sin crianza selectiva, solo entrenamiento y determinación. Parecía imposible. Sin embargo, la evidencia era clara. El procedimiento de acoplamiento finalizó sin problemas. Morrison reunió a su equipo diplomático. Además de Chen, trajo al teniente Stevens y 2 oficiales de seguridad. Los agentes de seguridad llevaban uniformes de gala pero portaban armas. Era un procedimiento estándar para situaciones de primer contacto. Nadie sabía cómo reaccionarían los extraterrestres. La puerta de la esclusa de aire se abrió con un suave silbido. El aire fresco entró en el barco. Morrison respiró profundamente y dio un paso adelante. Al otro lado,
Un grupo de extraterrestres esperaba. Vinieron en todas las formas y tamaños. Algunos eran altos, otros eran bajos, algunos tenían pelaje, algunos tenían escamas, algunos parecían estar hechos de luz misma. Al frente se encontraba un ser que parecía estar hecho de cristales en movimiento. Los cristales reflejaban la luz en hermosos patrones. El ser de cristal habló. Un pequeño dispositivo tradujo sus palabras al inglés. Bienvenidos, humanos de la Tierra. Soy la alta consejera Ceprine. Hemos esperado mucho tiempo para conocer oficialmente a vuestra especie. Por favor, venga con nosotros. El Consejo está ansioso por hablar con usted. Morrison hizo una ligera reverencia. Es un honor conocerte, alto consejero. Estamos agradecidos por esta oportunidad. La humanidad está lista para ocupar su lugar entre las estrellas. Mientras caminaban por los pasillos de la estación, Morrison y su equipo vieron maravillas con las que solo habían soñado. Extraterrestres de todo tipo se movían por los pasillos. Algunos caminaban, algunos flotaban, algunos parecían teletransportarse distancias cortas. Los mercados vendían productos de 1000 mundos. El aire olía a especias extrañas y aromas desconocidos. Fue abrumador y emocionante al mismo tiempo. Pero detrás de escena, en la sala de guerra, Vexalar estaba haciendo preparativos. No sabía si los humanos eran una amenaza. No sabía si eran amigos. Pero una cosa sabía con certeza. La galaxia acababa de cambiar para siempre. Nada volvería a ser lo mismo. La primera reunión diplomática tuvo lugar en el gran salón del Consejo. La habitación era enorme. Podría albergar representantes de todas las especies miembros al mismo tiempo. El capitán Morrison y el comandante Chen estaban en el centro. A su alrededor, en niveles ascendentes como si fuesen un estadio, se sentaban cientos de representantes extraterrestres. Algunos parecían amigables, otros curiosos, otros preocupados. La alta consejera Ceprine habló primero. La voz del ser de cristal llegó claramente a través del dispositivo de traducción. Humanos de la Tierra, os damos la bienvenida al Consejo Galáctico. Su especie ha logrado viajar más rápido que la luz. Ha demostrado tener la habilidad tecnológica necesaria para ser miembro. Sin embargo, debemos discutir algunas preocupaciones sobre su estructura militar. Morrison se mantuvo erguido y habló con respeto. Estaremos encantados de responder cualquier pregunta, alto consejero. El comandante supremo Vexelar dio un paso adelante. Sus antebrazos y su cuerpo alto le hacían parecer muy poderoso. Hemos estado observando vuestro mundo durante algún tiempo. Sus fuerzas de operaciones especiales son muy impresionantes. Son guerreros altamente entrenados con habilidades asombrosas. Nos gustaría trabajar con ellos para crear una cooperación militar entre nuestras fuerzas. Chen y Morrison se miraron el uno al otro. Parecían confundidos. Chen habló con cuidado. Fuerzas especiales, señor. Nuestras unidades de operaciones especiales son importantes, sí, pero están hechas solo para misiones específicas. La principal fuerza de nuestras fuerzas armadas proviene de nuestras fuerzas regulares. Una ola de susurros se extendió por la cámara. Los extraterrestres hablaban entre sí en docenas de idiomas. Los dispositivos de traducción trabajaron duro para mantener el ritmo. El rostro de Vexar era difícil de leer, pero su asistente, Lizara, parecía sorprendida. El cuerpo de cristal de Ceprine parpadeó. Quizás nuestros sistemas de traducción cometieron un error. Dijiste fuerzas regulares. ¿Qué hacen exactamente? Morrison sacó un pequeño dispositivo de su bolsillo. Presionó un botón y un holograma apareció en el aire. Mostró gráficos y diagramas del ejército de la Tierra. Nuestras fuerzas regulares representan aproximadamente el 95% de nuestro ejército total. Son nuestro ejército, nuestra marina, nuestra fuerza aérea y nuestros marines. Hacen de todo, desde grandes batallas hasta mantenimiento de la paz o ayuda a la gente durante desastres. La voz de Vexar sonaba tensa. ¿Y su formación?
¿Cuánto tiempo dura? Morrison explicó pacientemente. El entrenamiento básico es diferente para cada rama del servicio. Generalmente dura entre 8 y 13 semanas. Durante ese tiempo, los soldados reciben un entrenamiento físico intenso, aprenden a usar armas, estudian tácticas y aprenden habilidades de supervivencia. Después del entrenamiento básico, reciben una formación más especializada para el trabajo que realizarán. Chen agregó más información. Nuestros soldados regulares se entrenan para trabajar en cualquier entorno. Desierto, frío ártico, jungla, montañas, bajo el agua, incluso en el espacio sin gravedad. Aprenden a luchar cuando están cansados, hambrientos y bajo un estrés terrible. También les enseñamos habilidades médicas, ingeniería básica y cómo trabajar con personas de otras culturas. La cámara quedó completamente en silencio. Lizara escribió frenéticamente en su bloc de datos. Estaba verificando información con otros asesores militares en la sala. El silencio se sentía pesado e incómodo. Bexar habló lentamente como si estuviera tratando de comprender algo imposible. Déjame asegurarme de que lo entiendo. Estas fuerzas regulares, que constituyen la mayor parte de su ejército, pasan por un entrenamiento que dura varios meses. Aprenden a trabajar en entornos hostiles y a luchar en combate. Si esto es cierto, entonces, ¿qué hace que sus fuerzas especiales sean especiales? Morrison sonrió un poco. Las fuerzas especiales se entrenan durante años, no durante meses. Los seleccionamos entre los mejores de nuestros soldados regulares. Su entrenamiento incluye habilidades lingüísticas avanzadas, profundo conocimiento cultural, métodos de guerra inusuales, entrenamiento avanzado en explosivos, entrenamiento médico avanzado y formas especiales de ingresar a lugares peligrosos. A menudo trabajan en equipos, pequeños o incluso solos. A veces trabajan en lo profundo de territorio enemigo durante semanas o meses seguidos. Chen continuó la explicación. Pero las fuerzas especiales ni siquiera son nuestras unidades más elitistas. Tenemos lo que llamamos unidades de misión especial de nivel 1. Su entrenamiento es aún más duro. Algunos programas de formación fracasan ante más del 80% de las personas que los intentan. Solo los mejores logran avanzar. De repente, un asesor militar de Corín se levantó. Su silla raspó ruidosamente contra el suelo. Esto no es posible. Nuestros mejores guerreros entrenan durante 6 ciclos estándar. Los criamos de familias que han sido guerreras durante generaciones. Su genética está optimizada para el combate. Sin embargo, usted dice que esto es común entre su especie. Morrison meneó la cabeza. No es común. Pero todos nuestros militares son voluntarios. No obligamos a nadie a servir. Tenemos alrededor de 20 millones de personas sirviendo en servicio activo y fuerzas de reserva en todas las ramas. Los números parecen resonar en la enorme cámara. La mayoría de las especies del Consejo tenían ejércitos con solo unos pocos miles de soldados. Algunos tenían decenas de miles, pero 20 millones y todos voluntarios. Parecía increíble. La forma cristalina de Sepron se volvió opaca. Fue una señal de estrés entre su especie. ¿Cuántos de esos 20 millones son fuerzas especiales? Chen respondió rápidamente. Aproximadamente 70.000 entre todas nuestras unidades de operaciones especiales combinadas. Vexelar se sentó pesadamente en su silla. Los demás delegados nunca habían visto al comandante supremo hacer eso durante una reunión. Todos entendieron lo que esto significaba. Los humanos consideraban especiales a estos guerreros de élite, pero eran menos del 1% del total del ejército. ¿Qué decía eso sobre las fuerzas regulares? ¿De qué eran capaces esos otros 19.930.000 soldados? Un delegado del colectivo Elian levantó un brazo delgado. Quizás deberíamos pedir una demostración de estas fuerzas regulares. Necesitamos entender lo que la humanidad aporta al Consejo. Necesitamos ver sus capacidades con nuestros propios ojos. Morrison y Chen se miraron nuevamente.
Ambos sabían que esto podría salir muy bien o muy mal. La galaxia tenía ciertas ideas sobre cómo deberían ser los guerreros. Los soldados humanos eran diferentes. Venían de una cultura de conflicto, sí, pero también de una cultura que valoraba a cada soldado individualmente. Eso les hizo entrenar más duro. Eso los hizo más peligrosos. Morrison asintió. Podemos organizar una demostración. ¿Cuándo le gustaría ver nuestras fuerzas en acción? Ceprine consultó con otros miembros del consejo por un momento. Su conversación era privada, bloqueada por un campo amortiguador de sonido. Después de unos minutos, el campo descendió. En 3 ciclos estándar podemos preparar nuestra mejor instalación de entrenamiento. Crearemos escenarios que pondrán a prueba la capacidad de combate, el pensamiento táctico y la adaptabilidad. ¿Es esto aceptable? Morrison estuvo de acuerdo. Eso funciona para nosotros. Enviaremos una unidad desde la Tierra. Deberían llegar a tiempo. Cuando terminó la reunión, grupos de extraterrestres se reunieron para hablar entre ellos. Algunos parecían emocionados, otros nerviosos, otros asustados. Los humanos acababan de revelar algo que lo cambiaba todo. La galaxia pensó que sabía lo que eran los humanos. Habían visto las fuerzas especiales y habían quedado impresionados. Ahora aprendieron que esos guerreros eran solo la punta de la lanza. El verdadero poder estaba en las fuerzas regulares. Gexar y Lizara regresaron a la sala de guerra en silencio. Finalmente, Lizara habló. «Comandante, ¿en qué nos hemos metido?» Gexar dejó de caminar. Se giró para mirar a su asistente. «Nos hemos topado con una especie que no encaja en nuestros modelos. No están criados para la guerra como los Corin. No tienen tecnología superior como los Vidianos. No son físicamente poderosos como los Tra. Aún así, pueden ser más peligrosos que todos nosotros juntos». Lizara parecía preocupada. ¿Deberíamos preocuparnos por su incorporación al Consejo? El comandante supremo pensó durante un largo momento. No lo sé aún, pero esto sí lo sé. Necesitamos ver estas fuerzas regulares en acción. Necesitamos entender a qué nos enfrentamos. Solo entonces podremos tomar decisiones informadas. De regreso a sus habitaciones en el Defiant, Morrison y Chen repasaron la reunión. Chen sirvió 2 tazas de café de su pequeña cocina. Le entregó uno a Morrison y se sentó. Chen habló en voz baja. Estaban asustados. ¿Viste sus caras cuando hablamos de los habituales? Morrison bebió un sorbo de café. Sí, ellos construyeron esta imagen de nuestras fuerzas especiales en sus mentes. Cuando se enteraron de los regulares, rompieron su comprensión de la estructura militar. No pueden imaginarse cómo capacitamos a tanta gente con estándares tan altos. Chen asintió. ¿Qué unidad debemos llevar para la demostración? Morrison pensó en ello. Algo representativo, no fuerzas especiales. Eso perdería el objetivo. Necesitamos infantería regular. Quizás la 82ª División Aerotransportada. Son sólidos, profesionales y tienen experiencia en situaciones de despliegue rápido. Chen estuvo de acuerdo. Un solo pelotón debería ser suficiente. 40 soldados. Que les mostrará lo que nuestros clientes habituales pueden hacer sin abrumarlos. Morrison envió la solicitud al Comando Tierra. En cuestión de horas, el teniente Kevin Phillips y su pelotón de la 82 División Aerotransportada recibieron órdenes de despliegue. Se les dijo que se prepararan para una manifestación diplomática. Les dijeron que trajeran equipo estándar. Se les dijo que hicieran su trabajo como siempre lo hacían. Los soldados no sabían que estaban a punto de cambiar la historia galáctica. Ellos simplemente sabían que tenían órdenes y los soldados cumplían órdenes. Esto era lo que hacían los habituales. 3 días después, los observadores militares del Consejo se reunieron en el campo de entrenamiento Epsilon. Esta era una de sus instalaciones de entrenamiento de combate más avanzadas en toda la galaxia. La instalación utiliza tecnología sofisticada para crear cualquier ambiente.
Podría presentar desafíos que habían puesto a prueba a los mejores guerreros de 300 especies. Muchos de aquellos guerreros habían fracasado. Para esta demostración, la humanidad envió un solo pelotón de la 82 División Aerotransportada. 40 soldados de infantería regular llegaron en un barco de transporte. Su líder era el teniente Kevin Phillips. Era un joven oficial con solo 3 años de servicio militar. Estas no eran fuerzas especiales. No eran tropas de élite. Eran simplemente soldados normales que hacían su trabajo. El comandante supremo Bessler observó a los humanos bajar de su transporte. Llevaban uniformes de combate estándar. Llevaban armas normales. No tenían ningún equipamiento exótico ni equipo especial. Parecían casi decepcionantemente ordinarios. Algunos de ellos se reían y bromeaban entre ellos. No parecían los guerreros letales que Bexar esperaba. Lizara estaba junto a su comandante. Ella observó a los humanos cuidadosamente. Son tan jóvenes. Ese oficial apenas parece mayor de edad. El comandante Chen había venido a ver la demostración. Ella estaba en el área de observación con los miembros del consejo. El teniente Phillips tiene 26 años terrestres. Esto es promedio para su rango. La mayoría de sus soldados tienen entre 19 y 30 años. Bexalar no pudo ocultar su sorpresa. 19 No enviamos guerreros al combate hasta que hayan vivido al menos 40 ciclos. Necesitan todo ese tiempo para madurar y entrenarse adecuadamente. Chen sonrió, pero su expresión era seria. Hemos descubierto que los jóvenes tienen ventajas si se les capacita y dirige adecuadamente. Los soldados jóvenes se adaptan rápidamente a nuevas situaciones. Se recuperan más rápido de las lesiones. Pueden superar límites físicos que los soldados mayores no pueden igualar. Con la formación y el liderazgo adecuados, son extremadamente eficaces. Comenzó el primer escenario. Una computadora creó un entorno simulado de guerra urbana. Aparecieron edificios, calles formadas. Las posiciones enemigas se materializaron. Las fuerzas hostiles superaban en número a los defensores 3-1. El objetivo era simple: mantener una posición estratégica durante el mayor tiempo posible. El récord actual lo tenía una unidad de operaciones especiales de Corin. Habían durado 42 minutos antes de ser superados. El teniente Phillips reunió a su pelotón en un círculo. Su voz era tranquila y clara. Muy bien, gente. Ya sabes qué hacer. Jefes de escuadrón, preparen sus campos de fuego. Asegúrese de tener una buena cobertura superpuesta. El primer escuadrón toma el acceso norte. El segundo escuadrón se dirige al este. El tercer escuadrón se dirige al sur. Escuadrón de armas, encuentren un buen terreno elevado y denos apoyo. Demostremos a nuestros nuevos amigos cómo hace negocios el 82. El pelotón respondió unido. Aerotransportado. Lo que ocurrió después sería estudiado en las escuelas militares del Consejo durante muchos años. Los humanos se movían con fluida eficiencia. Cada soldado sabía exactamente qué hacer. Establecieron campos de fuego superpuestos para que los enemigos no pudieran encontrar accesos seguros. Crearon posiciones de repliegue en caso de que tuvieran que retirarse. Designaron puntos de reunión donde podrían reagruparse si se separaban. Todo estaba planeado y coordinado. Cuando las fuerzas enemigas simuladas atacaron, la respuesta humana fue devastadora. Las ametralladoras dispararon en ráfagas controladas. Los rifles tronaban con gran precisión. Los lanzagranadas colocan los explosivos exactamente donde es necesario. Las fuerzas enemigas retrocedieron, se reagruparon y atacaron nuevamente. No hizo ninguna diferencia la sargento Nena Ortega encabezó uno de los escuadrones. Tenía 4 años de servicio militar. Su voz se mantuvo tranquila incluso durante el intenso combate. Parker Burke, desplace 15 metros a la derecha. Ese edificio le dará cobertura al enemigo. Quiero fuego de supresión en esa posición. Martínez, pide fuego indirecto sobre esa zona de concentración donde se están reuniendo.
Los enemigos simulados eran muy sofisticados. Eran programas de computadora diseñados con tácticas de combate de docenas de especies. Se adaptaron a la situación. Intentaron maniobras de flanqueo. Coordinaron sus ataques. Utilizaron cobertura y ocultamiento. Nada de eso importaba. El pelotón humano detuvo cada asalto. Los humanos mantuvieron su posición durante 6 horas. Cuando la simulación finalmente terminó, no fue porque los humanos fueron derrotados. El escenario simplemente fue quedarse sin fuerzas enemigas para enviar contra ellos. La computadora había arrojado todo lo que tenía sobre la posición humana y no logró abrirse paso. La sala de observación estaba completamente en silencio. Nadie habló. Nadie se movió. Simplemente se quedaron mirando la pantalla que mostraba los resultados. Finalmente, Bexar encontró su voz. Ejecute el diagnóstico nuevamente. Debe haber un error en el sistema. Esto no puede ser correcto. Los técnicos realizaron cada prueba de diagnóstico 3 veces. Revisaron todos los sistemas. Verificaron cada resultado. No hubo errores, los humanos simplemente se habían comportado a un nivel que el Consejo nunca antes había presenciado. Habían roto el récord anterior por más de 5 horas. El director de la instalación era un vidiano llamado Corit. Habló en voz baja. El segundo escenario está preparado. Este es nuestro curso de combate de gravedad cero. Requiere que los soldados piensen en 3 dimensiones en lugar de 2. Luchar mientras se flota es muy difícil. La mayoría de las especies lo encuentran excepcionalmente desafiante. Muchos no pueden adaptarse en absoluto. El teniente Phillips consultó a sus soldados. ¿Alguien necesita un descanso antes de continuar? El sargento Ortega respondió por el grupo. Negativo, señor. Estamos listos para ir. Los demás soldados asintieron en señal de acuerdo. Habían luchado durante 6 horas seguidas. Ahora estaban listos para hacerlo de nuevo. Su resistencia asombró a los extraterrestres que observaban. El pelotón entró en la cámara de gravedad cero. La gravedad artificial se apagó. Los soldados comenzaron a flotar. En cuestión de minutos, se movían por el espacio como si hubieran entrenado en gravedad cero toda su vida. Utilizaron el entorno tridimensional a su favor. Prepararon emboscadas desde ángulos inesperados. Utilizaron escombros flotantes como cobertura móvil. Coordinaban sus movimientos de maneras que parecían casi telepatía. Un observador de Corín se levantó enojado. ¿Cómo están haciendo esto? Pasamos años entrenando a nuestra gente para el combate en gravedad cero. Años. Estos humanos simplemente entraron y comenzaron a actuar como expertos. El comandante Chen respondió simplemente un entrenamiento básico. Toda nuestra infantería recibe familiarización de gravedad cero. Es parte del plan de estudios estándar que todos seguimos. Entrenamos a todos nuestros soldados para luchar en cualquier entorno porque nunca sabemos dónde podrían tener que desplegarse. Al final del día, el pelotón humano había completado 7 escenarios diferentes. Lucharon en condiciones de guerra urbana. Lucharon en gravedad cero. Lucharon en un entorno de jungla simulada. Lucharon en el frío ártico. Lucharon mientras trataban con armas químicas. Practicaron el combate cuerpo a cuerpo en espacios reducidos. Realizaron una misión de rescate de rehenes. Superaron los parámetros de mejor desempeño del Consejo en todos los escenarios. El escenario de la jungla había sido particularmente impresionante. Los humanos se movían a través de la densa vegetación sin hacer ruido. Utilizaban señales con las manos para comunicarse en silencio. Prepararon emboscadas en las que el enemigo caía sin remedio. Parecían desaparecer en el entorno como fantasmas. El escenario del Ártico puso a prueba su resistencia. Las temperaturas cayeron a niveles que matarían a la mayoría de las especies. Los humanos simplemente se pusieron ropa para el frío y siguieron luchando. Construyeron refugios cuando fue necesario. Mantenían sus armas en condiciones de congelación. Nunca se quejaron ni pidieron parar.
El escenario de guerra química requería que lucharan usando máscaras y trajes protectores. Esto dificultó la respiración y limitó la visión. La mayoría de las especies apenas podrían funcionar en estas condiciones. Los humanos operaron casi tan efectivamente como lo hicieron sin el equipo de protección. El escenario de batalla cuerpo a cuerpo los colocó en pasillos estrechos y habitaciones pequeñas. Tuvieron que despejar los edificios habitación por habitación. Era un trabajo lento y peligroso. Un error podría ser fatal. Los humanos se movieron con cuidadosa precisión. Revisaron cada rincón. Cubrieron todos los ángulos. Trabajaron en equipo con perfecta coordinación. El rescate de rehenes fue el escenario más difícil. Tenían que entrar en un edificio, neutralizar a los hostiles y rescatar a los civiles sin dañar a ninguno de los rehenes. Esto requirió una increíble precisión y moderación. Los humanos lo realizaron perfectamente. Todo hostil fue eliminado. Todos los rehenes sobrevivieron. La precisión fue increíble. Mientras el teniente Phillips conducía a su pelotón de regreso a su transporte, los soldados estaban cansados pero satisfechos. Habían hecho bien su trabajo. No sabían que acababan de cambiar la forma en que toda la galaxia veía a la humanidad. Para ellos, este había sido un día normal de entrenamiento y demostración. Vexar permaneció en silencio observándolos irse. Su mente estaba trabajando duro para procesar lo que había presenciado. Finalmente, se acercó al comandante Chen. Necesitaba hacerle una pregunta. Estas son fuerzas verdaderamente irregulares, no operaciones especiales, no unidades de élite. Chen asintió. Sí, señor. La 82ª División Aerotransportada es una división de infantería convencional. Son buenos soldados y están bien entrenados, pero no son nada extraordinarios para nuestros estándares. Tenemos docenas de divisiones como ellas. Vexalar miró a los humanos abordar su transporte. Eran jóvenes. Se reían entre ellos de los acontecimientos del día. Parecían los hijos de cualquiera. No parecían los guerreros más capaces de la galaxia. Pero eso era exactamente lo que los hacía tan peligrosos. Eran personas comunes y corrientes entrenadas para hacer cosas extraordinarias. El comandante supremo se volvió hacia Chen. Su voz era tranquila pero seria. Comandante Chen, creo que el Consejo necesita reconsiderar completamente nuestras suposiciones sobre la humanidad. Creímos que te entendíamos. Hoy nos demostró que no entendimos nada en absoluto. Chen lo miró a los ojos. Señor, lo que vio hoy es lo que podemos hacer con unas pocas semanas de entrenamiento básico y 3 años de servicio. 8 meses después de que la humanidad se uniera al Consejo Galáctico, la galaxia enfrentó su primera gran crisis que involucró a los nuevos miembros. El dominio Krell era un imperio militante. Habían rechazado la membresía del Consejo hace cientos de años. Ahora habían comenzado una expansión agresiva a lo largo de los mundos fronterizos. Estaban conquistando nuevos territorios y nadie parecía capaz de detenerlos. Los Krell eran poderosos y peligrosos. Habían construido una cultura guerrera durante siglos. Habían conquistado 47 sistemas estelares mediante tácticas superiores y una fuerza abrumadora. Su ejército era disciplinado y profesional. Su tecnología era avanzada. Su deseo de conquista parecía ilimitado. La mayoría de las especies les temían. Cuando los Krell atacaron el mundo colonial de New Meridian, el Consejo tuvo que responder. El nuevo meridiano fue el hogar de 3 millones de civiles de varias especies del Consejo. Allí vivían familias. Los niños iban a la escuela allí. La gente había construido sus vidas allí. El Consejo no podía abandonarlos. El comandante supremo Vexalar reunió una flota de coalición. Fue la fuerza militar más grande que el Consejo había desplegado en 1000 años. Los barcos procedían de 14 especies diferentes. Soldados se ofrecieron como voluntarios desde toda la galaxia. Todos entendieron lo que estaba en juego. Si los Krell tomaran Nuevo Meridiano, no se detendrían allí.
Los comandantes militares se reunieron en la sala de guerra a bordo del buque insignia. Bessler estaba de pie a la cabecera de la mesa. Su voz era grave. Necesitamos actuar con rapidez. Los Krell tienen una ventaja de 3 días. Habrán establecido fuertes posiciones defensivas cuando lleguemos. Abrirse paso será difícil y costoso. El almirante Frank Cooper comandó la tercera flota de la Tierra. Tenía 53 años y era un veterano de muchos conflictos en la Tierra. Estudió cuidadosamente el despliegue táctico. Su experiencia le dijo que esta sería una pelea difícil. ¿Cuáles son nuestros números totales? Lizara consultó su bloc de datos. 48 naves capitales, 200 naves de apoyo y aproximadamente 30.000 tropas terrestres de 14 especies diferentes. Los informes de inteligencia sugieren que los Krell tienen un número aproximadamente igual. Esta será una pelea muy pareja. El general era un alto oficial de Corin. Su especie había sido la principal fuerza militar del Consejo durante miles de años. Miró al almirante Cooper. ¿Qué aporta la humanidad a esta operación? Cooper respondió simplemente: contribuiremos con 12 naves capitales y 60 buques de apoyo. Para las operaciones terrestres, desplegaremos la tercera división de marines. También enviaremos el grupo de portaaviones UNS Roosevelt para establecer la superioridad aeroespacial sobre el planeta. Parecían decepcionados. ¿Solo una división? Esperábamos que la humanidad enviara sus fuerzas especiales. Esta situación requiere de tus mejores guerreros. Cooper negó con la cabeza. Los marines son fuerzas regulares, general. Son infantería ligera, unidades mecanizadas y artillería. La división cuenta con alrededor de 18.000 efectivos. Estas no son fuerzas de operaciones especiales. Estas son tropas convencionales. El general Corin parecía preocupado. Después de las manifestaciones en el campo de entrenamiento Epsilon, el Consejo había desarrollado un sano respeto por las fuerzas regulares humanas, pero 18.000 soldados parecían una contribución modesta considerando lo que estaba en juego. El general no entendía que los humanos tenían una definición diferente de contribución modesta. La flota de la coalición llegó a New Meridian 3 días después. La situación era peor de lo esperado. Los Krell se habían atrincherado firmemente. Habían establecido fuertes defensas orbitales. Tenían zonas de aterrizaje fortificadas en la superficie. Estaban desalojando sistemáticamente los centros de población y trasladando a los civiles a campos de detención. El tiempo se acababa. Lizara estudió las lecturas del sensor. Su red de defensa es muy extensa. Abrirse paso utilizando tácticas convencionales llevará días, quizás semanas. No tenemos mucho tiempo. Los civiles están en peligro ahora. El almirante Cooper habló con tono serio. Los civiles no tienen semanas. Puede que no tengan días. General Reeves, ¿cuánto tiempo necesitan sus marines para prepararse para el despliegue? La mayor general Sarah Reeves comandó la tercera división de marines. Era una soldado profesional con 25 años de experiencia. Había estado estudiando la situación táctica desde que llegaron a la órbita. 6 horas para una preparación completa para el combate, señor. Pero podemos tener la primera ola lista para desplegarse en 2 horas. Bexar parecía sorprendido. 2 horas, general. Las defensas Krell siguen completamente activas. Cualquier desembarco estaría bajo un fuego extremadamente intenso. Sus tropas desembarcarían directamente en una zona de combate. Las bajas podrían ser graves. Reeves lo miró a los ojos con calma. Sí, señor. Esto es lo que hacen los marines. Nos especializamos en operaciones de asalto anfibio. Las zonas de aterrizaje hostiles son nuestro entorno natural. Nos entrenamos específicamente para este tipo de misión. Estamos listos para ir ahora si es necesario. Uno de los comandantes del Consejo parecía confundido. Anfibio. ¿Qué significa esa palabra? El almirante Cooper lo explicó.
Es un término terrestre de nuestra historia. Originalmente significaba asalto desde el mar hasta la tierra contra playas defendidas. Ahora lo aplicamos a cualquier operación de desembarco impugnada. Del barco a la costa, de la órbita a la tierra, el principio es el mismo. Los marines están entrenados para luchar hasta llegar al objetivo, establecer un punto de apoyo seguro y defenderlo contra un contraataque. Esa es su especialidad. Lo que siguió se conoció como la Batalla de New Meridian. Muchos historiadores argumentaron más tarde que en realidad no fue una batalla. Fue una demostración de la doctrina y capacidad militar humana. Mostró a la galaxia lo que las fuerzas regulares humanas podían lograr cuando se empleaban adecuadamente. La primera oleada de marines se lanzó en sus naves de desembarco. Las naves avanzaban a través de la atmósfera en formación apretada. El fuego defensivo de los Krell llenó el cielo. Los rayos de plasma y los misiles se dirigieron hacia las naves que descendían. Los humanos no intentaron evitar el fuego. No esperaron a que lo suprimieran. Pasaron directamente a través de él. Un oficial táctico de Vidian miró su pantalla con horror. Están recibiendo fuego intenso. Se registraron múltiples impactos. ¿Por qué no se retiran y esperan apoyo? El almirante Cooper observó la exhibición táctica. Su rostro no mostraba ninguna emoción porque hay 3 millones de civiles allí abajo que necesitan ayuda ahora mismo. Esa gente cuenta con nosotros. Los marines no se retiran cuando la gente los necesita. Ellos siguen adelante. Las naves de desembarco se estrellaron fuertemente bajo el fuego. Sus alas blindadas estaban marcadas y ennegrecidas, pero permanecieron intactas. Las rampas traseras se abrieron y los marines salieron inmediatamente. Se enfrentaron a las fuerzas terrestres Krell a los pocos segundos de aterrizar. Se movieron con una velocidad increíble y una agresividad abrumadora. Los observadores del Consejo que observaban nunca habían visto nada igual. El sargento Luis Ramírez dirigió a su escuadrón de fusileros a través de la zona de aterrizaje en disputa. El fuego enemigo vino de múltiples direcciones. Los edificios ardían a su alrededor. La situación era un caos, pero Ramírez mantuvo su voz tranquila y clara. Muévete, muévete, muévete. Primer equipo de fuego, supriman la ubicación del arma IMP a la izquierda. Segundo equipo, flanquea a la derecha y ponte detrás de esa posición. Tercer equipo, seguime. Seguimos avanzando. Los Krell nunca se habían encontrado con un enemigo que atacara con una coordinación tan feroz. Sus posiciones defensivas fueron diseñadas para resistir largos asedios. Fueron construidas para resistir durante semanas o meses, pero los marines no sitiaron las posiciones. Los atacaron directamente con velocidad y violencia. En 4 horas se aseguraron todas las zonas de aterrizaje. El general Texerín miró las imágenes tácticas con incredulidad. Esto es imposible. Los Krell son la fuerza terrestre más formidable que hemos encontrado en más de 1000 años. Nunca los habían hecho retroceder tan rápidamente. ¿Cómo están haciendo esto los humanos? El general Reeves respondió mientras coordinaba la siguiente fase de operaciones. Entrenamiento, doctrina y motivación. General, todos los marines allí abajo saben lo que está en juego. Saben que los civiles dependen de ellos. Saben que los niños están en peligro. Ese conocimiento los convierte en oponentes extremadamente peligrosos. El miedo a los demás es más poderoso que el miedo a uno mismo. Al final del segundo día, la tercera división de marines había atravesado la principal línea defensiva de los Krell. Avanzaban rápidamente hacia los campos de detención de civiles. Las fuerzas Krell intentaron reagruparse y establecer nuevas posiciones defensivas. Los marines no les dieron tiempo. Mantuvieron una presión constante. Nunca dejaron de avanzar. El comandante Krell era un veterano de 30 campañas. Había conquistado personalmente 12 mundos. Nunca se había retirado de la batalla en toda su carrera. Pero ahora se enfrentaba a un enemigo al que no podía derrotar.
Los humanos lucharon con una combinación de habilidad y determinación que nunca antes había visto. Sus tropas estaban desmoralizadas. Sus defensas se estaban desmoronando. Tomó la decisión más difícil de su vida y ordenó la retirada. Nuevo Meridiano fue liberado al tercer día. Los marines llegaron a los campos de detención y liberaron a los civiles. Equipos médicos se movilizaron para brindar atención. Los ingenieros comenzaron a reparar la infraestructura dañada. La crisis había terminado. Las fuerzas de coalición del Consejo apenas habían entrado en combate cuando la batalla terminó. Los humanos habían hecho casi todo ellos mismos. Después del incidente, los líderes militares del Consejo intentaron comprender qué había sucedido. Revisaron todas las grabaciones de combate. Analizaron cada decisión táctica. Entrevistaron a sobrevivientes de ambos lados. La conclusión fue innegable. Las fuerzas regulares humanas operaban a un nivel que el Consejo creía imposible. Bexalar se sentó en sus aposentos hasta altas horas de la noche. No podía dormir. Su mente seguía repitiendo lo que había presenciado. Finalmente, llamó a Lizarat a su oficina. Llegó rápidamente, todavía con su uniforme de servicio. El comandante supremo parecía cansado. Por favor, necesito tu evaluación honesta. ¿Qué vimos en New Meridian? Ella se sentó y pensó detenidamente antes de responder. Vimos lo que sucede cuando entrenas a cada soldado a un nivel muy alto. Vimos lo que pasa cuando les das CL. Las consecuencias de la nueva Operación Meridian conmocionaron a todo el Consejo Galáctico. Los humanos habían logrado en 3 días lo que los expertos militares dijeron que debería haber llevado meses. Lo más importante es que lo habían hecho con soldados que consideraban fuerzas ordinarias y regulares, no de operaciones especiales, ni unidades de élite, sino solo personal militar estándar que hacía su trabajo. El comandante supremo Bexar se presentó ante la asamblea completa del Consejo. Lo observaron todos los delegados de 347 especies. Sus antebrazos se abrieron ampliamente en un gesto que significaba que estaba haciendo una declaración importante. Estimados delegados, ya no podemos ver a la humanidad a través de nuestra comprensión tradicional del poder militar. Lo que presenciamos en New Meridian no fue una exhibición excepcional de fuerzas de élite. Era un procedimiento operativo estándar para las unidades militares regulares humanas. La forma cristalina del gran consejero se propulsaba con diferentes colores mientras pensaba. El ser de cristal habló con cuidado. Comandante Supremo, ¿qué es exactamente lo que propone a este consejo? Bessler respiró profundamente. Una reestructuración completa de nuestra doctrina militar en todas las especies del consejo. Los humanos han demostrado capacidades que no sabíamos que eran posibles. Sus fuerzas regulares superan a nuestras unidades de élite en casi todas las categorías que podemos medir. Han aceptado compartir con nosotros sus métodos de entrenamiento. Propongo que aceptemos esta oferta y comencemos a implementar estándares de entrenamiento humano en todas las fuerzas militares del Consejo. El almirante Cooper y el general Reeves estaban sentados en la galería de observación observando los acontecimientos. Con ellos estaba el coronel Harrison. Fue uno de los instructores principales que ayudaría a implementar los nuevos programas de entrenamiento en toda la galaxia. Harrison tenía 30 años de experiencia militar. Había comenzado como soldado raso y había ido ascendiendo de rango. Harrison habló en voz baja con los demás. ¿Crees que están preparados para lo que les vamos a hacer pasar? Para la mayoría de ellos, nuestro entrenamiento básico parecerá increíblemente difícil. Reeves asintió. Están motivados. Después de New Meridian, todos los militares en el Consejo quieren saber cómo hacemos lo que hacemos. La pregunta no es si quieren aprender. La pregunta es si pueden soportar la intensidad y el ritmo de nuestros métodos de entrenamiento. Muchos de ellos tendrán dificultades al principio. Cooper miró hacia el piso del Consejo donde continuaba el debate. Lo sabremos muy pronto. El primer ejercicio de entrenamiento conjunto comenzará la próxima semana.
Contamos con un batallón completo de voluntarios de diferentes especies del Consejo. 800 soldados dispuestos a aprender métodos humanos. Esto será interesante. Ese ejercicio de entrenamiento se convertiría en legendario en la historia militar del Consejo. Los instructores humanos comenzaron enseñando los conceptos básicos: acondicionamiento físico, manejo de armas, tácticas de unidades pequeñas, fuego y maniobra, cobertura y ocultamiento. Lo que los voluntarios del Consejo descubrieron rápidamente fue que el entrenamiento básico humano era mucho más exigente que el de su propio personal de programas de guerreros de élite. La sargento María González se encontró instruyendo a un escuadrón de guerreros corines. Cada uno de ellos tenía décadas de experiencia militar. Eran veteranos de múltiples campañas. Habían librado batallas en muchos mundos. Sin embargo, en el tercer día de entrenamiento humano, estaban luchando durante una marcha nocturna con cargas de combate completas. Uno de los veteranos de Corín se quedó sin aliento. Su voz delataba su agotamiento. «Esto es imposible. Llevamos 6 horas marchando sin descansar. ¿Cómo mantienes este ritmo? ¿Cómo hacen esto tus soldados?» González ni siquiera respiraba con dificultad a pesar de llevar la misma carga de equipo. Ella respondió simplemente: «Porque tenemos que hacerlo. En combate real, al enemigo no le importa si estás cansado. Al enemigo no le importa si tienes hambre, sed o dolor. Sigues moviéndote o mueres. Sigues luchando o tus amigos mueren. Es así de simple. Así que entrenamos más duro de lo que jamás tendremos que luchar». Otro corín protestó: «Pero son humanos. Su especie no está especializada para la guerra. Son generalistas. Evolucionaron para ser adaptables, no para ser luchadores. Los corín estamos genéticamente criados para la batalla durante cientos de generaciones. Nuestros cuerpos están optimizados para el combate. Sin embargo, nos superan fácilmente. ¿Cómo es posible?». González sonrió en la oscuridad. Había escuchado esta pregunta antes. Precisamente por eso somos peligrosos. No estamos criados para la guerra. La elegimos. Todos los humanos uniformados se ofrecieron como voluntarios para estar aquí. Nadie nos obligó a servir. Entrenamos más duro que otras especies porque tenemos que superar nuestras limitaciones mediante la disciplina y la práctica. No podemos confiar en una genética superior ni en una evolución especializada. Solo tenemos nuestro entrenamiento y nuestra determinación, y sabemos lo que está en juego. Nos jugamos cuando fracasamos. Luchamos los unos por los otros y por quienes dependen de nosotros. De vuelta en el refugio de la unidad, las cámaras del Consejo estaban llenas de debates. Una delegación de la hegemonía de mundos había llegado. Les preocupaba la creciente influencia de la humanidad en los asuntos del Consejo. Su portavoz era el embajador Crellar. Se dirigió a la asamblea con evidente preocupación en la voz. Debemos considerar cuidadosamente las implicaciones de permitir que una especie tan militarista ocupe puestos de autoridad. Los humanos han demostrado una capacidad de combate aterradora. Han demostrado que pueden derrotar a cualquier fuerza que podamos desplegar contra ellos. ¿Qué les impide usar este poder contra los miembros del Consejo? ¿Qué les impide convertirse en conquistadores? El capitán Morrison había sido ascendido a almirante tras New Meridian. Ahora servía como el principal enlace militar de la humanidad ante el Consejo. Se puso de pie para responder a las preocupaciones del embajador. «¿Puedo responder a estas preguntas, alto consejero?». Sepron le indicó con un gesto que continuara. «Por favor, hágalo, almirante Morrison. Estas preocupaciones merecen una respuesta exhaustiva». Morrison activó una pantalla holográfica. Imágenes de la historia de la Tierra aparecieron en el aire sobre el hemiciclo del Consejo. «Esto es de nuestra propia historia. Sí, tenemos miles de años de guerra, pero también tenemos miles de años de aprendizaje sobre cuándo no luchar. Creamos leyes de guerra. Desarrollamos reglas de compromiso. Establecimos conceptos como respuesta proporcional y protección de civiles.
Construimos acuerdos internacionales para limitar el horror del combate. Aprendimos estos principios a través de experiencias duras y dolorosas. La pantalla mostró muchas imágenes. Médicos que tratan a enemigos heridos en los campos de batalla. Soldados compartiendo raciones de comida con civiles hambrientos. Se firman tratados de paz. Misiones humanitarias que prestan ayuda. Soldados reconstruyendo escuelas y hospitales. Estas imágenes contaban una historia diferente sobre la humanidad. Morrison continuó hablando. Nuestra capacidad para la violencia es equivalente a nuestra capacidad para la moderación. Todo soldado aprende las reglas del conflicto armado durante el entrenamiento básico. Todo oficial estudia la ética militar y las leyes de la guerra. Somos eficaces en el combate porque entendemos su verdadero coste. Sabemos lo que la guerra hace a las personas, a las familias y a las sociedades. Ese conocimiento nos hace trabajar muy duro para evitar conflictos innecesarios. Sabemos cuándo luchar y cuándo buscar otras soluciones. El comandante Chen ahora era el capitán Chen. La habían ascendido por su puesto en New Meridian. Ella se puso de pie y añadió algo a la declaración de Morrison. En New Meridian, nuestros marines tenían la potencia de fuego para arrasar manzanas enteras de la ciudad. Podríamos haber destruido todos los edificios que los Krell usaban para cubrirse. Nuestro trabajo habría sido mucho más fácil y rápido. Pero no lo hicimos porque había civiles cerca. Proteger vidas inocentes es más importante que alcanzar rápidamente objetivos militares. Este principio es fundamental para la forma en que entrenamos a cada soldado. La cámara quedó en silencio. Los delegados se miraron unos a otros y mantuvieron conversaciones en voz baja. Finalmente, Bexar se puso de pie. Su presencia llamaba la atención. He luchado junto a fuerzas humanas. He visto sus capacidades con mis propios ojos, pero también he visto su moderación y su dedicación para proteger a los demás. Los he visto arriesgar sus propias vidas para salvar a seres que apenas conocían. Las preocupaciones del embajador quedan tomadas en cuenta y registradas, pero creo que no están justificadas. La mayor fortaleza de la humanidad no es su habilidad militar. Es su carácter y sus valores. La votación que siguió fue clara y decisiva. A la humanidad se le concedió el estatus de socio militar pleno en el Consejo. Recibieron la responsabilidad del entrenamiento y el desarrollo de la doctrina en todas las fuerzas de las especies miembros. Fue un nivel de confianza y autoridad sin precedentes para un miembro tan nuevo del Consejo. 5 años después, la transformación fue evidente y notable. Las fuerzas del Consejo, entrenadas según estándares humanos, actuaban a niveles que se habrían considerado completamente imposibles antes del primer contacto. Los soldados de docenas de especies ahora pasan por versiones modificadas del entrenamiento básico humano. Aprendieron tácticas y doctrinas humanas. Adoptaron valores humanos sobre la protección de los civiles y el cumplimiento de las leyes de la guerra. Lo más importante es que la galaxia estaba más segura que nunca en miles de años. El dominio Krell, enfrentado a un consejo militar que había adoptado entrenamiento y tácticas humanas, optó por negociar la paz en lugar de continuar su expansión. Otros agresores potenciales reconsideraron sus planes cuando vieron lo que las fuerzas del Consejo Reformado podían hacer. Varios conflictos de larga data se resolvieron mediante la negociación en lugar de la guerra. En un momento de tranquilidad entre reuniones, el almirante Morrison y el comandante supremo Bexalar estaban en una plataforma de observación. Observaron naves de 100 mundos diferentes realizando ejercicios de entrenamiento conjuntos. Los movimientos coordinados fueron suaves y profesionales. Especies que nunca habían trabajado juntas ahora operan como equipos unificados. Bexar habló pensativamente. Ya sabes, cuando conocimos a la humanidad por primera vez, estábamos aterrorizados por sus fuerzas especiales. Vimos vídeos de ellos realizando misiones imposibles. Creímos que representaban vuestra máxima capacidad. Creíamos que eran los guerreros más peligrosos de todo el ejército. Morrison se rió al recordarlo. Recuerdo.